Entre todas las informaciones que teníamos, bueno, ya programadas y pactadas para entregarles, no siempre son todas buenas, no siempre son todas de color de rosa. El día sábado nos dábamos cuenta, nos enterábamos de una noticia que, si bien uno lo ve en medios provinciales, en medios nacionales, donde siempre, bueno, hay campañas, que el femicidio, que ni una menos y demás. Aquí en nuestra región, vamos a reconocerlo, este tipo de cosas un poco nos dan un cierto temor, una cierta cosquilla, ya que no es muy normal que ocurran aquí en la región. Por eso ha tomado, no solo en la opinión pública, un estado bastante alarmante, sino que, bueno, se ha extendido a lo largo de los días. El día sábado, justamente, entonces nos enterábamos de este femicidio que había ocurrido en la localidad de Balnearia. Así que ya estamos en contacto con nuestros colegas de Vía País, con Gabriel Casado, para que nos cuente un poco, que nos haga un resumen de qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado, porque, bueno, también ahora nos enteramos que en las últimas horas el presunto femicida fue encontrado muerto también. Así que lo saludamos. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a este Flash Connect. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por llamarnos y bueno, vamos a ver qué podemos decir sobre todo esto que pasó, que es muy lamentable y además, como decías vos, no es muy común a nosotros esto. Por ahí nosotros hablamos con colegas de Córdoba Capital o bien de Buenos Aires y para ellos no era una noticia tan trascendente como la que nosotros lo podíamos tomar. Así que sí, y sobre todo porque teníamos un trabajo nosotros y veníamos haciendo un trabajo sobre violencia de género en el canal y, y se veía que podía llegar a pasar en algún momento. Para Bien, nosotros no fue una sorpresa, pero sí una decepción, porque, exacto. o no sé, una impotencia. Exacto. Eso no significa que estos sean lugares donde estén exentos a este tipo de cosas, esta Claro. región, estos pueblos chicos, entre comillas, que estén exentos a esto que ha ocurrido, sino que muchas veces tal vez o se tape o no se quiera dar a conocer esto de la violencia de género, como se le llama. Obviamente no que se tapen femicidios, pero sí a lo mejor que no esté tan hablado el tema de la violencia de género, que recién ahora es como que se está empezando a hablar. Sí, nosotros cuando empezamos a hablar del tema era como un tema extraño y por ahí era como que no yo lo publiqué en mi Facebook personal, era no pueden hablar de otra cosa, siempre hablando de lo mismo, porque quieren perjudicar a tal o cual persona y, y bueno, parecía que era algo raro lo que estábamos diciendo y no, nos dimos cuenta de que habían aumentado los casos de violencia de género en la región el año pasado, hicimos un informe sobre eso y también eran críticas más que decir, uy, qué bueno que lo están pasando y todo eso. Bien. Bueno, vamos al tema Sí, preciso. La mujer, Laura Palacios, de 50 años, entonces, el sábado fue encontrada muerta. ¿Ustedes estuvieron en el lugar? sí, cuando nos informan, nos llegamos al lugar, había un montón de gente ajena al caso, estaban ahí como mirando, y bueno, había muchos familiares y la policía trataba, yo los veía eh, consternados por lo que había pasado. Y pregunté extraoficialmente qué es lo que había pasado, pero digamos, era como que estaban todos en shock, no, nadie decía nada, no podemos decir nada. Había cierta tensión también porque estaban buscando, porque ya sabían quién era el que había asesinado a la mujer y había llamados y había idas y vueltas. Y bueno, fue muy raro para nosotros cubrir esa noticia. Justamente. Gabriel, reiteramos entonces. Laura Palacios, 50 años, fue encontrada a 2 kilómetros de Altos de Chipión. No, perdón, el cuerpo del No, femicida. La mujer fue encontrada ahí en cercanías sí. de Balnearia. Sí, es cuando salís de Balneario y vas para Chipión,
hay nomás que son 2 kilómetros, por ahí, son 2 kilómetros por ahí, Sí. hay un canal y ahí hay un camino que lleva al basural, pero ahí a 20 metros, ahí había sucedido todo. Ahí había sucedido Sí, todo. Esta sí, mujer, estaba al costado de la ruta casi, al claro, costado de la esta ruta. mujer, madre de 5 hijos. Sí, sí, yo no pude distinguir en ese momento quién eran cada uno, pero había muchos familiares y estaban todos ahí. Eh, pero no sabría distinguir quiénes eran quién Sí, o sea, si en ese hablamos sentido. objetivamente, la desesperación por querer saber qué pasó con su familiar, ¿no? Pero si hablamos objetivamente, el hecho de la cantidad de gente presente en el lugar entorpece también el tema Sí, investigativo, el tema de recolección de sí. pruebas, de levantamiento de huellas. Ante tanta gente circulando, justamente esto puede entorpecerlo. Claro, el tema es que ante un hecho de esta magnitud, en un pueblo tan chico, donde nos conocemos todos, y Sí, además, sabiendo quién es el agresor o el asesino en este caso, eh, era todo un revuelo, claro. porque era como que todo se resolvió muy rápido. No era algo que no sabían quién era que lo había hecho, que había pasado. Era todo, ya se sabía todo. Entonces había un revuelo muy grande, muy grande. Inclusive, Gabriel, el arma homicida estaba en el lugar también, ¿no? Sí, sí, y había una moto también que también lograron identificar. Nosotros no nos acercamos mucho hasta el lugar concreto, por, por el hecho de eso, del respeto y por la tensión que había en ese lugar, Claro, ¿no? El estar como metiéndose para averiguar cosas en ese momento y más conociendo a mucha gente de ahí, no lo quisimos hacer, por eso hicimos los vivos de bastante lejos. Es muy complejo hacer justamente. periodismo en un lugar tan chico. Exacto, exacto. Bueno, y Gabriel, ayer entonces llegaba la noticia que había sido encontrado muerto Sí, quien sería el presunto femicida, o sea, la pareja de esta persona que es Roldán de apellido, ¿verdad? sí. Había versiones que decían de mucho antes, ¿no? Que nos llegaban a nosotros de que había sucedido eso, tal vez hasta te diría muchas horas antes, y bueno, no se podía decir nada, porque no teníamos nada concreto hasta que, bueno, salió el parte y lo pudimos publicar, pero en particular, o sea, particularmente ya se decía antes que había pasado eso, Sí, eh, y que lo estaban buscando, pero no se podía decir nada, no se podía claro. decir nada. Lo que pasa es que aquí se indica que el femicida habría dicho me mandé un moco. Esa sería la frase que dijo, me mandé un moco y que después había huido. Claro, me mandó un moco, la maté y se fue, Claro. y se fue. Pero incluso ahí en el mismo lugar del hecho, eh, ya se sabía dónde podía estar, por los comentarios que hacían. Sí, puede estar, se fue para aquel lado porque no se podía ir tan lejos porque llovió, justo había tormenta en ese momento, había llovido, no me acuerdo. Eh, Se sabía todo, ya sabían qué es lo que iba a pasar eh, y cuál iba a ser el desenlace. Eh, eso, eso, Sí, era ya se previsible. sabía. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque Exacto. los comentarios que decían ahí ya sabía dónde estaban, se podía haber ido a tal lugar. Eh, bueno, era cuestión de encontrarlo. Nada más. Exactamente, exactamente. Digamos que fue encontrado pero tarde porque ya se había quitado de la vida. Por lo Sí, tanto, bueno, digamos que se cerró en cierta manera el caso, en cierta manera. Todo esto tiene que ser una cuestión de tarea investigativa y demás. Pero, Gabriel, ¿se tiene algún conocimiento de por qué, qué pudo haber pasado? Viste que siempre está esa comidilla de decir, bueno, no, sí. había denuncias de violencia, algo. No, en esa información no la tengo yo. Y Sí, no,
no trascendió por ningún lado todavía qué es lo que pudo haber pasado o por qué. Pero lo que sí no tenemos que dejar de lado es que puede llegar a pasar de nuevo. Si no concientizamos, por lo menos dentro de los medios de comunicación, como somos nosotros, yo también lo publiqué ayer, que era, necesitamos ser responsables en esto y tener algún fin. Exacto. Nosotros como medios necesitamos y debemos concientizar y no que esto no quede impune. Esto no va a quedar impune porque ya se sabe todo, pero que no quede eh, como un hecho Aislado. de una noticia, sí, de una noticia que trascendió a nivel país y después mañana ya estamos hablando de otra cosa y eso queda en la nada. Creo que a partir de ahora y Exacto. sobre todo en esta región donde los índices han aumentado un montón en violencia de género, debemos empezar un trabajo de concientización para que esto no vuelva a pasar. Exacto. Aparte, estamos hablando, Gabriel, de violencia de género. No es la violencia de género solamente hablar de un homicidio, ¿No? de un golpe. Violencia de género implica también toda la parte psicológica, es la que no se ve, Exacto. la que no se ve en los moretones, que los moretones están por dentro, realmente en la parte anímica. Es todo Sí, un amplio espectro. sí, se divide en un montón de cosas. Hablábamos el otro día con Santiago, hay violencia económica, hay el acoso constante que sufren las mujeres por parte de los hombres en los hogares, sobre todo, algunas veces son invisibles a los ojos, pero sí hay señales donde uno puede darse cuenta de que la mujer la está pasando muy mal. Exacto. Eh, Son señales que si nosotros como medio la podríamos difundir, eh, hasta podríamos salvar vidas, te diría. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Gabriel, no olvidarnos entonces, más allá del morbo que produce todo esto, también del el hecho de querer ver qué pasó y demás, el tema son que aquí quedan 5 chicos, no sé cuáles eran las edades, pero quedan 5 chicos sin su mamá, que esto es lo más doloroso y lo que en este momento importa también, más allá de cerrar, bueno, un caso, ¿no? Te queremos agradecer muchísimo, siempre dispuesto a colaborar con nosotros, siempre dándonos una mano a la hora de información, así que te queremos agradecer muchísimo. No, no, gracias a ustedes y bueno, acá estamos disponibles eh, para lo que sea. Te agradecemos mucho, Gabriel. Será hasta la próxima. Bueno, gracias. Gracias.